Usted está en el radar en Blue Radio. Para entender la historia hay que leerla y analizarla con calma y hay que mirarla en su conjunto. Por supuesto que muchas veces no tenemos la posibilidad de entender todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero si miramos largos periodos de tiempo seguramente podemos entender las causas de determinados fenómenos y las consecuencias y los hechos. Y eso puede ser lo que hoy está pasando en el mundo. Lo que empezó a ocurrir con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos por segunda vez y su ejercicio como jefe de Estado estadounidense está empezando a tener unas consecuencias geopolíticas que algunos preveían, pero que ya se están dando. Por un lado, la posibilidad que él concretó de normalizar relaciones con Rusia, de aparentar o de decir que hay neutralidad de Estados Unidos frente al conflicto, a la invasión rusa a Ucrania. Lo que pasó hace 8 días, hace una semana, en el Salón Oval, cuando se da en vivo y en directo un episodio que realmente es inédito de confrontación entre el presidente Trump, el vicepresidente Vance y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y la posibilidad latente de que cada vez Estados Unidos esté más lejos de Europa. Y Europa anunciando protección para Ucrania y Francia anunciando disuasión nuclear para Europa. Un escenario que está rompiendo lo que habíamos vivido en el mundo, seguramente con altas y bajas después de la Segunda Guerra Mundial. Es un escenario fascinante de analizar, pero que genera muchas inquietudes. Y para leerlo, para entenderlo, he querido invitar hoy a don Ignacio García Valdecasas Fernández, embajador de España durante muchos años, diplomático de carrera, fue ministro consejero encargado de negocios, embajador de España en Moscú, conoce muy bien lo que ocurre en geopolítica en el mundo y por eso está con nosotros. Don Ignacio, bienvenido al radar, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ricardo, gracias a vosotros y un saludo a toda la audiencia de Blue Radio. Estoy, como siempre, a vuestra disposición. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? ¿Cómo podemos leer todo esto que yo intento resumir en 3 minutos? No, lo has resumido bastante bien, ¿eh? No te lo digo por halagarte, pero has hecho en esos minutos es difícil hacer un resumen más completo. Pues estamos en un cambio de época. Estamos en el paso de la unipolaridad hegemónica de Estados Unidos que alcanzó con la caída de la Unión Soviética, avanzando hacia un mundo multipolar. Y claro, en esta transición, en esta travesía, estamos asistiendo a los dolores del parto de un mundo nuevo, y eso, claro, es una época de bastantes conflictos, de bastante confusión y de bastante desorientación, y es lo que estamos, y Trump es la persona más indicada para acelerar esos cambios. Si hubiera venido cualquier otro presidente de Estados Unidos, pues los cambios seguirían y iríamos hacia un modelo multipolar, pero sería mucho más lento. Con Trump pues se están produciendo enormes cambios a gran velocidad. Todavía no sabemos muy bien a dónde vamos, ni tampoco sabemos muy bien a qué ritmo vamos, pero desde luego vamos a un mundo diferente. Y la clave para mí es pasar de la unipolaridad hegemónica de Estados Unidos a la multipolaridad. Estados Unidos podía haber establecido la Pax Romana, pero en vez de establecer la Pax Romana en el momento que alcanzó la hegemonía unipolar, pues estableció la Pax Americana, que ha tenido bastantes conflictos bélicos desde la caída de la Unión Soviética, muchos de ellos, pues en mi opinión, francamente evitables o fácilmente evitables. Don Ignacio, ¿para dónde vamos? ¿Hacia dónde cree que va todo esto? Porque el escenario es bastante incierto, porque Estados Unidos pareciera haber decidido, o al menos quienes hoy lideran a Estados Unidos políticamente, parecieran haber querido abandonar esa posición de liderazgo en el mundo, de ser los hermanos mayores que eran los encargados de garantizar la paz y la estabilidad en todo el planeta, y parecieran estar inmiscuidos en otros asuntos, incluso volviendo en materia económica a unas medidas proteccionistas que amenazan con desatar guerras comerciales e incluso guerras que pueden ir más allá. La mostrada de dientes, como decimos en Colombia, entre China y Estados Unidos en las últimas horas no es para nada graciosa. Hablaron incluso de pasar de guerra comercial a otro tipo de guerra y dijeron que los dos que están listos.
Lo que tú dices del hermano mayor es cierto, pero en parte. Estados Unidos era el hermano mayor dentro de la alianza de la OTAN y dentro del hemisferio latinoamericano, del hemisferio americano, pero no en el resto del mundo. En el resto del mundo era un hegemón que ejercía su hegemonía fundamentalmente a través de la fuerza del dólar y de la fuerza de las armas y de la fuerza también del soft power. Normalmente la fuerza del hard power, pero también acompañada de la fuerza del soft power. Entonces, yo creo, una de las interpretaciones que le doy al cambio de Trump es que los norteamericanos o un sector de su clase política ha entendido que el peligro para ellos está en China. El peligro para ellos está en el extremo oriente, en el Pacífico, y que yo lo escribí en el año 22 cuando empezó la guerra y no me lo quisieron publicar y al final lo publiqué en los digitales de unos cuantos amigos, a pesar de que yo había sido colaborador o soy colaborador del país, que estábamos empujando a Rusia en los brazos de China. Claro, los americanos no aprendieron en su momento, los americanos de ahora, los norteamericanos de ahora, de lo que hizo Kissinger separando a China de la Unión Soviética, que fue una jugada estratégica maestra, como luego se demostró. Aquí al contrario, aquí hemos estado, cuando digo nos, me refiero a los países de la OTAN, empujando a Rusia en brazos de China. Es una interpretación, pero yo repito, en el espacio que yo tengo los lunes por la primera hora en Negocios Televisión, que es un canal que tiene 2 millones de suscriptores y seguidores en España, pues digo y repito que Donald Trump es imprevisible e impredictible. Entonces, esta es una interpretación prudente. Lo que pasa es que está trayendo verdaderas olas dentro de Europa, porque en Europa los europeos, los líderes europeos están absolutamente como el que le tiran de la alfombra y salen saltando por los aires. Lo que está ocurriendo en Europa es extraordinario. El cambio que está produciendo Trump fundamentalmente lo está produciendo en esta primera etapa en Europa y en las relaciones transatlánticas. Claro. Don Ignacio, ¿y Europa qué? Porque en medio de este escenario, teniendo Ucrania-Rusia como telón de fondo, se pone a prueba la Unión Europea y tienen que meterse la mano al drill, como decimos en Colombia, para invertir en gasto militar. Pero además de eso, empiezan a darse una serie de declaraciones que inquietan, claro que inquietan. Que Francia diga que tiene listo su poder de disuasión nuclear para todo el que lo necesite en Europa, incluido Ucrania, pues genera alarmas. ¿Para dónde va Europa? Bueno, eso es la pregunta clave. Europa ha ido a la guerra en Ucrania sobre bases falsas, dudosas y no falsas. Y claro, la mayoría de la población está convencida del discurso oficial, que no corresponde con la realidad. Y ahora, en este momento en el que Estados Unidos parece que se quiere marchar y que tiene una vez más el síndrome de Saigón, cosa que hemos venido advirtiendo algunos desde que fracasó la contraofensiva ucraniana del año 23, que en cualquier momento los Estados Unidos podían dar un bandazo como lo dieron en Saigón, en Somalia, en Kabul o en Bagdad. Bueno, pues ahora los europeos están en ese estado de shock y de sorpresa. ¿Qué están haciendo los líderes europeos? Diciendo que hay que aumentar muchísimo el gasto porque estamos ante una amenaza rusa. Y la pregunta clave es, ¿hay amenaza rusa? Claro, esa es una pregunta pues muy difícil, prácticamente imposible de responder. Yo, cuando me pasen esa pregunta, siempre hago la misma broma, que tengo la bola de cristal en el taller, que por ahora no puedo responder, pero que más adelante, cuando me devuelvan la bola de cristal ya reparada, quizás pueda hacer alguna respuesta. De los pero Ignacio, no hay, perdóname, te interrumpo. ¿Sí? ¿No hay unos fines expansionistas en Vladimir Putin cuando ya hemos visto lo que ha pasado a lo largo de los últimos años? Pero es que los expertos independientes, cuando digo independientes de cualquier gobierno, de cualquier partido, de cualquier ideología y de cualquier grupo económico, como el profesor Stephen Walt de Harvard, el profesor Mersheimer de Chicago, el profesor Jeffrey Sachs
de Columbia University, por hablar de académicos, pero también los militares retirados, los agentes de la CIA jubilados, algunos diplomáticos jubilados como yo, porque hoy para decir la verdad es fundamental estar jubilado, porque es lo que te da bastante libertad de criterio, de opinión y de palabra. Entonces, esos profesores dicen que de ningún documento, de ninguna manifestación del gobierno ruso ni del presidente Putin se puede pretender que Ucrania es la primera ficha del dominó. No, Ucrania es una guerra a la que Estados Unidos ha ido porque no estaba dispuesta a aceptar la presencia de la OTAN a 150 kilómetros de Moscú. No estaba dispuesta a aceptar la presencia de la OTAN en Ucrania. Ucrania en manos de los ucranianos católicos uniatas de la Galicia austrohúngara, que son los que han tomado el poder en Kiev a raíz del golpe de Estado en Maidán. Sería una Ucrania muy hostil a Rusia como una avanzadilla de la OTAN. Y esa es la razón por la que se ha ido a la guerra. El resto es discurso que no se sostiene. Yo estoy dispuesto a debatir y a discutir este asunto con quien sea, con datos en la mano y, como tú lo has dicho, con el conocimiento de la historia y de la geografía. Entonces, los europeos ahora dicen que hay que armarse hasta los dientes, que hay que subir, que lo había dicho ya Donald Trump, hasta el 4%, el 5% del PIB, gasto en defensa, que es una cifra enorme, astronómica, faraónica. Para que te hagas una idea, el presupuesto de la Unión Europea, todo incluido, la política agrícola común, la ayuda humanitaria, todo el presupuesto de la Unión Europea es el 1,25% del PIB conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, que nos gastaríamos 400%, 4 veces más en defensa. Y claro, eso es una locura. Es una barbaridad. Es poner, como dicen, la carreta delante de los bueyes. Antes de decidir lo que te vas a gastar, tienes que decidir tu posición estratégica en el mundo. Yo estaría dispuesto a estar el cierto incremento en el porcentaje que vamos a gastar en defensa, pero en primer lugar tiene que ser sobre la base de que Europa va a tener una autonomía estratégica. Si vamos a seguir en la OTAN, porque el escenario que es posible es que sigamos en la OTAN, que Estados Unidos no se vaya de la OTAN, pero que retire su contribución económica, retire sus tropas de Europa. Pero, sin embargo, la OTAN sigue funcionando, con lo cual Europa no tiene autonomía estratégica y sigue bajo la férula de Estados Unidos. Vamos a gastarnos un 4 o 5% de nuestro PIB, ¿para qué? Para lo que ha ocurrido en la guerra de Ucrania, que es enriquecer al complejo militar industrial estadounidense, para enriquecer a la industria de armamento norteamericana, porque, Ricardo, esto del complejo militar industrial no fue un invento del Che Guevara ni de Ho Chi Minh. El que nos avisó de la existencia y de los peligros del complejo militar industrial fue un general norteamericano de 5 estrellas, héroe vencedor de la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental, presidente electo y reelecto de Estados Unidos con inmensas mayorías, el general Eisenhower. Dwight Eisenhower. Que en su discurso de despedida, por 2 veces, porque debió pensar que si lo decía solo una vez, los que íbamos a vivir 50 o 70 años más tarde éramos un poco tontos y no nos íbamos a dar cuenta, lo dijo 2 veces, que era el mayor peligro contra la democracia dentro y fuera de Estados Unidos, en su discurso de despedida. Claro, si no tenemos en Europa una política industrial, si no tenemos una industria de armamento propia, si no tenemos una autonomía estratégica y vamos a seguir dependiendo de Estados Unidos, a pesar de que los Estados Unidos dejen de pagar y dejen de tener tropas en Europa, pues me parece un negocio ruinoso. Me parece un negocio absolutamente ruinoso que nuestros líderes que están reunidos en el Consejo Europeo, si lo toman, incurrirán en una responsabilidad histórica de proporciones históricas. No sé si me he explicado. Por supuesto, claro que sí. Es el ex embajador de España en Rusia, Ignacio García Valdecasas Fernández.